Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más para seguir compartiendo la palabra del Señor, y hoy vamos a volver a leer el mismo versículo que leímos ayer, que está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, que dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a leer también el versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Ayer martes comenzamos a desglosar un poquito este versículo 14 y hoy vamos a continuar aprendiendo sobre él, pero sumando también este versículo 15. Simplemente, a modo de recordatorio, diré que Jesús nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros, los cristianos, de ser luz a este mundo oscuro, inmerso en pecado. Veíamos que nosotros somos luz de la misma manera que lo es la luna. La luna no tiene luz propia, sino que simplemente es un reflejo de la luz del sol. Y de la misma manera, nosotros no tenemos luz propia, sino que somos un reflejo de la verdadera luz, que es Jesús. Y terminamos la enseñanza el día de ayer resaltando las palabras de Jesús de que esta luz no se puede esconder. No es una luz que nosotros podamos apagar o encender cuando se nos antoje, sino que nuestra luz, que refleja a Jesús, ha de estar 24 horas al día encendida. Y fíjate cómo en este versículo 15 Jesús dice que cuando la luz se enciende no se puede poner debajo de un almud, sino que se tiene que poner sobre el candelero. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo Jesús aquí con el almud o con el candelero? Mira, un almud era como una especie de canasta, una especie de cajón que se usaba como unidad de medida en aquella época, y se usaba tanto para medir líquidos como también para medir materiales sólidos, pero lo cierto es que un almud era algo cotidiano, era algo básico y fundamental que estaba en todas las casas. Si Jesús hoy nos dijera que no podemos esconder nuestra luz debajo del almud, quizás no entenderíamos la totalidad del mensaje. Pero para aquel entonces el almud era algo cotidiano, era algo del día a día, algo básico. Así que lo que Jesús está diciendo es que nuestra luz debe alumbrar en las cosas más básicas de nuestro día a día. Nosotros no podemos esconder a Jesús en lo cotidiano. Nuestra luz tiene que resplandecer en nuestro trabajo, nuestra luz tiene que resplandecer en nuestras conversaciones cotidianas del día a día. Nosotros tenemos que reflejar a Jesús, que ser luz de este mundo cuando nos sentamos a tomar un café con un compañero de trabajo, ¿verdad? O con un amigo o con un familiar. Tenemos que ser luz del mundo cuando nos cruzamos con un vecino por la calle. En definitiva, tenemos que ser luz de este mundo aún en las cosas más básicas, más sencillas. Lo que no puede suceder es que nosotros escondamos, por ejemplo, a Jesús o la luz de Jesús debajo del almud del trabajo. Que nosotros seamos fieles creyentes del Señor en las cuatro paredes de la iglesia, pero que cuando vayamos a trabajar no seamos un reflejo de Jesús. No podamos compartir quizá de nuestra fe, de nuestra esperanza con los demás. Conozco personas que por desgracia en su trabajo, no dan ejemplo del Señor, ya sea por su conducta, ya sea por sus principios, por sus valores, por lo que sea. Pero están escondiendo esa luz que Dios les ha dado en algo cotidiano, como por ejemplo el trabajo. O por ejemplo los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes suelen esconder la luz de Jesús en los colegios, en los institutos, en las universidades. Por desgracia, muchos no reflejan a Jesús cuando se juntan o cuando se reúnen con compañeros de clase que no son creyentes, y entonces se comportan como ellos, y entonces hablan como ellos. Y lo que Jesús nos está recordando aquí es que nuestra luz tiene que brillar en todo lugar. Tiene que ser como esa luz que se ponía en el candelero para que alumbre todo rincón. El candelero, como ese que tengo ahí, es un utensilio para sujetar velas o para lámparas de aceite que en la antigüedad, cuando no existía la luz eléctrica, es lo que se usaba para alumbrar. Y cuando se encendían estas velas, cuando se encendían estas lámparas de aceite, enseguida todo rincón de la casa se alumbraba. Y así ha de ser nuestra luz, que una vez que Jesús la ha encendido en nosotros, nunca jamás se apague. Pero no quiero pasar por alto las últimas palabras de este versículo 15, cuando dice que la luz, cuando se enciende, lo que tiene que alumbrar es a todos los que están en casa, dice Jesús. Y esto es algo muy interesante.
Porque nuestra luz donde primero tiene que estar alumbrando es en nuestra casa. Es de puertas para adentro de nuestros hogares. Alguien dijo, y yo personalmente estoy muy de acuerdo con esta frase, que donde más difícil es vivir el cristianismo es de puertas para adentro. Nosotros somos unos verdaderos creyentes en las iglesias. Y a veces nosotros venimos a la iglesia, levantamos nuestras manos, cantamos al Señor, pero y cuando nosotros estamos en nuestra casa, ahí es cuando tenemos que reflejar la luz de Jesús. Cuando somos buenos esposos, buenas esposas, cuando nosotros nos comportamos correctamente con nuestros hijos, cuando los hijos son obedientes a los padres. La luz primeramente ha de estar en casa. Porque créeme que de nada te sirve ser muy bueno con los de afuera si cuando entras en tu casa apagas o escondes la luz de Jesús. De hecho, hay un versículo que a mí personalmente siempre me ha llamado muchísimo la atención, que se encuentra en la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 5, en el versículo 8 concretamente, cuando dice que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice Pablo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando nosotros no priorizamos nuestra casa, cuando nosotros no somos primeramente ejemplo en nuestro hogar, la Biblia dice que somos peor que los incrédulos. ¿Y por qué? Bueno, esto es muy fácil de entender. Porque cuando un incrédulo se comporta mal en su casa, por lo menos tiene la excusa de decir que él no sabe comportarse de otra forma. Pero nosotros los cristianos no. La Biblia dice que el tiempo de la ignorancia ya pasó. Nosotros tenemos la guía de nuestra vida, que es la palabra de Dios, que es la que nos alumbra en el camino. Y esta guía dice que nosotros donde primero tenemos que estar alumbrando esa luz es en nuestras casas. Nosotros tenemos que ser los mejores cristianos en nuestro matrimonio. Nosotros deberíamos y tenemos que ser los mejores cristianos en nuestra familia. Y cuando nosotros lo logremos, entonces y solo entonces ya podemos salir y alumbrar a todos los demás. Así que ya sabes, Dios te ha dado una luz para que alumbres primeramente a los de tu casa y para que no la escondas en las cosas más básicas, en las cosas más cotidianas del día a día, en la luz de Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias porque de verdad eres bueno, Señor. Gracias por esa luz que un día tú encendiste dentro de nosotros, Señor. Te adoramos y te glorificamos por ello, Señor. Y ahora oramos en esta mañana para que tú puedas guardarnos, bendecirnos, para que tu presencia y para que tu bendición nos acompañe en todo el día, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, pero sobre todo gracias por todo aquello que vas a hacer. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, para poder compartir el mensaje del Señor. Dios te bendiga.